Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Hola amigos y amigas, estamos en el día de la Pascua, a la tarde del día de la Pascua. Los discípulos están reunidos, pero están cerradas las puertas del lugar donde ellos se encontraban. Una iglesia que se inicia con las puertas cerradas. Deberemos ser siempre una iglesia con las puertas abiertas. ¿Por qué tienen las puertas cerradas? Porque tienen miedo. Muchas veces sucede este efecto que podríamos llamarle el efecto del bicho bolita. Encerrarnos nos va matando de a poco. Este pequeño animalito, ante cualquier situación que para él signifique un peligro, este bichito se cierra. A veces ante situaciones objetivamente peligrosas, pero otras veces se cierra inútilmente. Esto sucede con este bichito cuando tiene miedo. También puede suceder con la comunidad cristiana. Deberemos aprender a convertir las amenazas en oportunidades. Una iglesia ensimismada y autorreferencial no es una iglesia que responda a los criterios del Evangelio. Y ya que estamos en el miedo, podríamos reflexionar un poco acerca de este sentimiento humano, que también es el sentimiento de los discípulos. Es importante conocer lo que es el miedo, ante todo, para luego poder manejarlo y que no nos haga daño. El miedo puede ser positivo, puede ser negativo. Hay un miedo enemigo que nos bloquea, que hasta nos quita la palabra. El miedo negativo tiene el poder de hacer que salga de nosotros lo peor. Cuando este miedo está, hacemos y decimos cosas que nunca hubiéramos dicho o hecho en otras circunstancias. Luego hay un miedo que podemos llamarlo amigo, que sería una actitud de prudencia, es la que evita que hagamos cosas fuera de lugar. Claro, no tener miedo también es una patología. El miedo es la primera emoción que sentimos al nacer, por eso quizás lloramos. El miedo viene con nuestro ser humano, en cambio el coraje se trabaja con el paso del tiempo. El miedo es un sentimiento que no hay que pasar de largo, que hay que atravesarlo. Para crecer es necesario habitar el miedo.
Los padres que evitan a sus hijos hacer la experiencia de miedo no le hacen ningún bien. Es necesario que el niño viva experiencias de miedo para luego llegar a ser adultos con coraje. Veamos, por ejemplo, aquel bonito cuento, Caperucita Roja. Solo porque ha atravesado el bosque ha podido llegar a ser adulta, en la imagen, entre paréntesis, la abuela. Hay un momento en el cual debemos cruzar el bosque solos y solo eso permite llegar a una vida adulta, a una vida plena, realizada. El miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Eso es afrontar el miedo. Una pensadora decía, no quiero no tener miedo. No quiero no tener miedo. Quiero aprender a temblar. Los árboles en la tempestad tiemblan, pero las raíces no se mueven. Huir del miedo es darle poder al mismo miedo. Escapar del miedo significa alimentarlo. El miedo existe en la mente y la mente crea situaciones que no existen. Se conoce el caso de la persona que murió encerrada en una cámara frigorífica. No murió de frío, ya que en ese momento la cámara tenía 18 grados. Murió por lo que la mente fabricó como fantasma, pensando que iba a morir congelado. Transitar lo nuevo, tal vez inimaginable, es la única posibilidad para poder llegar a ser realmente hombres y mujeres adultos, completos, plenos. A veces por miedo no somos capaces de aventurarnos a lo diverso. Por ejemplo, una persona puede decir, me siento muy mal en mi trabajo, pero permanezco por miedo a que no pueda encontrar otro nuevo. Es el miedo a cambiar, el miedo a morir para renacer. Si nadie se pierde, ¿quién encontrará nuevos caminos? Si nadie se pierde, ¿quién encontrará nuevas rutas? Luego pensemos en el miedo como arma. Todas las dictaduras han usado el miedo como arma para dominar. La Iglesia, lamentablemente, también en algún momento ha usado el arma del miedo. De este modo ha pretendido controlar. Pensemos, por ejemplo, en la doctrina del infierno, las llamas del infierno para no pecar, infundir miedo. El miedo es mal consejero. Veamos en el Evangelio a Pedro que camina sobre el agua. En el momento en que se comienza a hundir, Jesús le toma de la mano y le dice, hombre de poca fe. No le dice, hombre de poco coraje. Pedro ha tenido miedo de hundirse. Lo contrario del miedo no sería el coraje estrictamente, sino la fe, la confianza. Es decir, el antídoto para el miedo es el descubrimiento de un rostro y de una mirada en quien confiar, que me anima, que me consuela, que me fortalece. Dice el texto de hoy, miedo a los judíos. Por temor a los judíos estaban encerrados. Hay miedos históricos en la Iglesia, miedos a los avances científicos. Veamos, por ejemplo, el caso de Galileo. Miedo al evolucionismo, miedo a los descubrimientos arqueológicos, miedo a la necesidad de reformular algunos dogmas. Existen esos miedos que hacen que muchas veces seamos una iglesia que no sale al encuentro. Continúa el texto diciendo que llega Jesús y se pone en medio de ellos. No se trata de una aparición, se trata de una presencia diversa. Jesús es el mismo que había caminado por la tierra de Palestina, de Israel. Es el mismo, pero no es lo mismo. No está en la misma condición, es la condición del resucitado. Por lo tanto, si no quisiéramos sacar una selfie con Jesús, Jesús no saldría en esa selfie. Se pone en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. 3 veces le dice, la paz esté con ustedes. El número 3 es un número que expresa lo completo, lo definitivo. No es un augurio o un deseo, sino que se le concede el don de la paz. La paz, ¿qué es? Es todo lo que
posee el hombre para ser feliz. Jesús le da la paz a los discípulos. Les muestra las manos. Las manos de Jesús son las manos de Dios. En el Antiguo Testamento la mano de Dios tenía su acepción positiva y también negativa. La mano de Dios era la mano que bendecía, pero también la mano de Dios era la que castigaba. En cambio, en Jesús, la mano de Dios es siempre una mano que acaricia a los niños, que se acerca y toca a los leprosos, las manos que lavaron los pies a los discípulos. En Jesús están presentes entonces las manos de Dios. Jesús muestra las manos y el costado, este costado abierto de donde sale sangre y agua. La sangre, en la mentalidad semítica, significa la vida, y el agua, la vida nueva del Espíritu. Esto es lo que sale de este costado abierto de Jesús. Esta es la presentación de Jesús. Jesús no se presenta con su rostro como haríamos en un documento de identidad, sino que se presenta con sus manos y su costado, signos de amor. Y los discípulos se llenan de alegría. ¿Por qué se llenan de alegría cuando ven al Señor? Es la alegría de saber que la vida donada no es una vida perdida, sino que permanece eternamente en el mundo de Dios. Y luego aparece este personaje Tomás, porque en los evangelios y sobre todo en Juan, los discípulos no son solo personas, sino personajes. Diríamos, están de alguna manera representando actitudes. Tomás, aparece Tomás. Vamos a hacer diversas aproximaciones hacia Tomás. Primero, el texto dice que Tomás es uno de los 12 y de sobrenombre el mellizo. ¿Y el mellizo de quién? No lo dice. Posiblemente podamos pensar nosotros, es el mellizo de cada uno de nosotros. Porque de alguna manera nos parecemos en algo a Tomás. Tomás es aquel quien vive ciertas desilusiones y en ese sentido también nosotros vivimos ciertas desilusiones en la comunidad cristiana. Tomás es el que quiere ver al resucitado. Claro, pero la resurrección es un hecho real, pero no es un hecho que pueda ser puesto bajo la lupa de la ciencia histórica. Es un hecho real, pero no histórico. Ese es el problema. Tomás no estaba con ellos, estaba afuera. No estaba cuando Jesús se hizo presente, estaba afuera. Por lo tanto, podríamos ver en este Tomás alguien que no se quedó encerrado como los otros, no tuvo miedo de salir, corrió el riesgo de andar en medio de la diversidad. Veamos esta parte, diríamos, más positiva de Tomás. Tomás aparece algunas veces en el Evangelio de Juan y no siempre bajo esta luz positiva. Tiene ciertas dificultades en creer, se equivoca, no entiende las palabras de Jesús, no entiende las decisiones de Jesús. Durante la última cena, Jesús, por ejemplo, habla del camino que está recorriendo, un camino que pasa a través de la muerte para llegar a la vida. Tomás interviene ahí de nuevo y dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Está lleno de perplejidad y dudas. No comprende, no llega a aceptar aquello que no comprende. Parece que Juan se divirtiera en menospreciar un poco, el escritor del Evangelio de Juan, en menospreciar un poco la figura de Tomás. Pero al final, sin embargo, hace justicia con Tomás. Pone en su boca la más alta, la más sublime de las profesiones de fe. Pone en boca de Tomás esta expresión, Señor mío y Dios mío. En sus palabras nos viene dada la conclusión del itinerario de fe de los discípulos. Y en este encuentro, cuando Jesús se hace presente nuevamente, en este encuentro con Tomás, le va a decir Jesús a Tomás, trae aquí tu dedo. Aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Contrariamente a lo que nos dan a entender las pinturas, las imágenes, bueno, Tomás no es que en el texto diga que realmente haya metido la mano en el costado. Tomás creyó porque escuchó, no porque tocó.
Y luego preguntémonos, ¿por qué Tomás no les cree a aquellos que le dicen que Jesús se ha hecho presente? Tomás no les cree a los que le hablan de Jesús. Claro, es que los discípulos, sus compañeros, habían escapado en el momento de la crucifixión. Es que no se convirtieron en creíbles. La no credibilidad de los predicadores, de esto se trata. A veces los predicadores deberíamos ser un vidrio, pero muchas veces podemos ser un muro. Bueno, esto le pasó a Tomás. Los que quisieron narrarle algo, pero no eran creíbles. Tomás, que en otro pasaje del Evangelio va a decir, vayamos también nosotros a morir con él, allá en aquella situación de la reanimación de Lázaro. Tomás es un hombre que ama, pero ama sin esperanza. Y un amor que no presenta futuro, que no propone futuro, es un amor que no sirve. Un amor debe ser siempre abierto al futuro. Un amor sin esperanza se llama desesperación. Tomás no cree que el amor pueda ir más allá de la muerte. No cree a las palabras de Jesús, el grano de trigo debe caer en tierra y morir para que entonces pueda dar muchos frutos, si no queda solo. Aquel día en el cenáculo, sus compañeros le contaron que el grano de trigo, sepultado aquel Viernes Santo, había florecido. Pero él no puede creer esto. Tomás cree en Dios, pero no llega a creer en su amor. No cree que el amor pueda ir más allá de la muerte y entonces pueda resplandecer para siempre. A Tomás le cuesta creer, pero permanece en la comunidad. Porque en la comunidad reunida Jesús se hace presente. Y al final Jesús, el escritor del Evangelio que pone en boca de Jesús esta expresión, felices los que creen sin haber visto. No es otra cosa que una constatación de lo que la comunidad cristiana ya está viviendo. La comunidad cristiana de Juan no ha visto nunca a Jesús. Tampoco nosotros hemos visto a Jesús, sin embargo creemos en Él. La cuestión no es declararse creyente o no creyente. En último análisis, el creyente afirma lo que niega el ateo. Sin embargo, los dos afirman o niegan un Dios que no existe, un Dios creado a nuestra imagen. La cuestión más bien es amar lo imposible sabiendo que de este modo el fruto será abundante y la cosecha tendrá el sabor de la alegría. Hasta la próxima.